Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, el día de hoy tenemos un debate interesante que se llama ¿De quién nació Jesús? Tenemos por una parte de invitado a Pedro Gómez, ¿sí? También tenemos a Guido Rojas, teólogo católico, y los dos van a hablar sobre este tema tan interesante sobre de quién nació Jesús. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Quiero entonces saludar a nuestros invitados de hoy. Quiero darle primero el paso a Pedro. Adelante, Pedro. Bendiciones. Sí, buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, bendiciones. Primeramente quiero agradecerte, bueno, agradecerle a Dios por permitirnos compartir un tema diferente, un tema bien polémico, un tema muy interesante, diferente a lo de siempre. Y gracias a Guido también por la invitación, por aceptar y por invitar a la misma vez y a animarse a tocar este tema. Como lo digo, es muy controversial. Muchas personas no lo hacen por no ser llamados herejes, como ha sucedido, pero le doy gracias a Dios primeramente por permitirme exponer. Mi objetivo no es avergonzar a Guido, no es ganar un debate, mi objetivo es estudiar la palabra únicamente. Ese es mi propósito. Yo con lo que yo exponga no quiero decir de que esta sea una verdad absoluta. Esto es lo que yo he entendido, lo que expongo. Le pido al Señor que si estoy en un error, pues que sea Él que me corrija, que me instruya por el camino correcto y simplemente para los demás, pues como para ustedes, que sirva nada más como para un refuerzo para lo que ya ustedes han estudiado. Usted, bueno, Rodrigo, ex seminarista, y Guido Rojas, un licenciado. Yo no sé qué decir de mí, solo les puedo decir, soy Pedro Gómez, hijo de Dios, y pues les puede servir, creo, para reforzar su conocimiento y desechar si es incorrecto o tomarlo para enriquecer también. Ese es el propósito mío en esta exposición. No es ganarle a Guido Rojas, no es ganar un debate, ni humillar a Guido Rojas, ni humillar el catolicismo. Gracias, Rodrigo. No hay audio, Rodrigo. Perdón, muchas gracias. Gracias, Pedro. De eso se trata, como estaba diciendo. No se trata de decir yo gané, usted perdió, sino que se expongan las ideas de cada quien y pues es la gente en últimas la que decide y verá pues qué opción le parece la más viable, la que tiene mejor sustentación. Y bueno, vamos a pasar entonces ahora con Guido Rojas. Adelante, Guido. Gracias, Rodrigo. Bendiciones para ti, bendiciones para Gómez, a todas las personas que están viendo este compartir. Un saludo especialísimo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, con este tema interesante, como decía nuestro amigo Pedro Gómez, muy controversial. Yo creo que todos los católicos y evangélicos estamos a la expectativa de que nuestro amigo Pedro Gómez nos dé pues el sustento a afirmar. De todas maneras, más que un debate, un compartir bíblico en el cual vamos cada uno a exponer de acuerdo a la propia Sagrada Escrituras quién es el que tiene la razón sobre de dónde procede Jesucristo. No siendo más por el momento, le doy paso a que Rodrigo anuncie cómo va a ser el formato del debate. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias, Guido. A ver, el debate consiste en 1 minuto de presentación, que ya fue el que realizamos, 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación y uno de despedida. Es un debate sencillo. Lo que no hemos acordado aún es quién va a iniciar el debate. Entonces, ¿quién iniciaría entre Pedro y Guido? A petición de Guido Rojas, yo voy a iniciar. Perfecto. Entonces, vamos a organizar, permítanme, vamos a organizar aquí el tiempo. Muy bien, permítanme. No sé cómo poner.
el cronómetro. Disculpen un segundo. Donde dice iniciar. Sí. Permítame. Tiene que ir a la pantalla donde dice inicia, donde está el cronómetro. Sí. No, bueno, ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar en este momento. Vamos a poner... Dímelo. Rodrigo, quería hacerle una petición a ver si podemos iniciar primeramente con una oración. Se lo pido porque es una responsabilidad y yo creo que hay que ponerlo en las manos de Dios para no ofender a Dios. Perfecto. ¿Lo Vamos a hago orar yo? entonces. Ok. Amado Padre Celestial, te damos gracias por habernos reunido esta noche en tu presencia, oh Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que seas tú actuando en medio de nosotros y que, a pesar de nuestras diferencias y nuestras opiniones diversas sobre distintos aspectos, Señor, que nos tratemos como cristianos, que actuemos y demos testimonio durante este debate, este compartir, y que seas tú glorificándote, que todo esto sea para tu gloria y tu honra, Señor. Y te pedimos que te glorifiques en nuestros días, en nuestra vida cada día más. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Muy bien. Entonces vamos aquí a colocar, compartir el cronómetro. Y vamos entonces a empezar cuando tú me lo digas, Pedro. Cuando guste, Rodrigo. Perfecto. Entonces ya puedes comenzar. Gracias. Primeramente quiero dejar claro de que yo en esta presentación yo soy responsable de lo que yo hable acá. Nadie me ha enviado, no represento a nadie, es mi responsabilidad. Bueno, para empezar, como dice el tema es ¿de dónde nace Jesús? Por obra del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere con obra del Espíritu Santo o por José? Bueno, conociendo la palabra de Dios en el libro de Génesis, el Señor desde el principio establece de que el hombre debe unirse a su mujer y les ordena multiplicarse. Eso es la ley de Dios, eso es la ley de la vida que el Señor ha establecido para cada ser viviente, para cada ser humano, incluso hasta para los animales, porque el Señor hizo una pareja para cada cual. Y él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le puso a su ayuda idónea, de la cual salió de Adán, representando a Adán de principio una semilla, donde la semilla es de donde germina, donde nace un nuevo árbol. Para esto yo quiero iniciar con el libro de Génesis capítulo 3, verso 15. Y la palabra de Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Bueno, mi estimado amigo Guido Rojas, voy a hacer mención de esto sin intención a ofenderle. Como licenciado, él debe saber de que hay que buscar la raíz de la palabra. Esto no está de más decirlo. La palabra simiente viene de la raíz hebrea número 2233, que significa semilla, fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad, bueno, carnal, descendencia. Esa es la palabra simiente. Dice descendiente, especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, grano, linaje. Son dos palabras muy importantes que vamos a tener que estudiar a lo largo de este o el transcurso de este compartir, la palabra descendencia y la palabra linaje. La palabra linaje viene de la raíz hebrea sará, que significa sembrar, diseminar, plantar, fructificar, dar fruto, concebir, esparcir, plantar, sembrar. Dice que no quede ni memoria. Que se haya de sembrar, en la siembra ser fecunda, dice. Ahora, podemos hacer esta comparación tomando en cuenta lo primero que dije, referente a la semilla, que Adán representa la semilla de la humanidad, que es donde viene una descendencia.
lo podemos mirar en el proceso natural de las plantas, la germinación. La semilla se desarrolla desde un esterozoide situado en el interior del tubo polínico de una flor. Este llega hasta el ovario ingresando por la micropila al óvulo. Ahí miramos el proceso de fecundación. Dice donde se produce la fecundación. Posteriormente, el óvulo se transforma en semilla y el ovario en pericarpio o fruto. Es donde da inicio primeramente la semilla y luego sale el fruto. Dice, en el desarrollo de la semilla se puede distinguir 3 estados después de que se efectúa la polinización. Ahora, es importante tomar en cuenta de que la promesa, una descendencia, no se le da a Adán, no se le da a Eva. Simplemente le habla de una descendencia, pero no hay promesa. Mas, sin embargo, en el libro de Génesis, capítulo 13, verso 14 al 16, dice la palabra de Dios. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar que estás hacia el norte, a el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Sabemos que el Señor le da una descendencia o le da un hijo, un primogénito a Abraham a causa de su fe, a causa de su obediencia a sus mandamientos y a sus estatutos. Esto es importante tomarlo en cuenta porque hay un fundamento, hay un origen de todas las cosas. Entonces dice, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Miramos la promesa que el Señor hace a Abraham de una descendencia como la arena del mar, incontable, innumerable. También hay que tomar en cuenta que Jesús viene de la tribu de Judá. Dice, la tribu de Judá fue una de las 12 tribus de Israel, descendiendo del patriarca Judá, cuarto hijo de Jacob. Miramos en Génesis 49:10 que dice, el cetro no se apartará de Judá. La palabra cetro viene de la raíz hebrea número 7626, que es shevet, de una raíz que no se usa, Significa echar ramas, Muy importante esto, sería bueno que lo anotaran y que lo mantengan presente. Dice que significa echar rama, brote, vara. También hay otras palabras como azote, báculo, castigo, cayado, cetro, dardo, familia, gobernador, látigo, palo, tribu y vara. Entonces miramos que esta palabra cetro, eso es lo que significa. Dice, el cetro no se apartará de Judá, como lo dice en el libro de Hebreos. Dice el libro de Hebreos que el Señor viene de la tribu de Judá, de lo cual Moisés no tocó nada, no habló nada tocante al sacerdocio. Miramos que sale, dice, de Judá, de esa tribu. Entonces dice que, a ver, ¿dónde estamos? Judá es un hijo de Jacob. Miramos que viene por un linaje, viene por todos los hijos. Entonces dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre tus pies, hasta que venga Shiloh. Shiloh, el número 7886 de la concordancia Strong, es Shiloh, raíz primaria 7951, que dice, tranquilo, Shiloh, apodo del Mesías. Shiloh es descendiente de Isaí, muy importante, es descendiente de Isaí, el padre de Jacob, perdón, de David,
el padre de David. Miramos en Ruth capítulo 2, verso 24. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Miramos que sigue marcando un linaje, una descendencia por medio del género masculino, por medio del hombre, no por medio de la mujer. Tenemos Isaías 11 del 3 al 1, donde dice, y brotará un retoño en Isaías 11, capítulo 1, recalca la promesa que hizo, la declaración que hizo en Génesis capítulo 49, 10, donde dice, y brotará un retoño, o sea, un hijo que sale de una semilla. Dice, y un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre él el Espíritu Santo. Dice que saldrá un vástago y que reposará sobre él el Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que ven sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. La palabra vástago dice que un vástago saldrá de sus raíces y dará fruto. La palabra vástago viene de la raíz hebrea 5342. Es muy importante saber para el señor Guido y todos los que están mirando que este estudio primeramente sale de esta Biblia, la palabra clave. Estas son las fuentes de estudio, la concordancia Strong y el Sefer Dabar, una traducción del hebreo al español. Entonces, la palabra vástago viene de la raíz hebrea netzer, número 5342. Su raíz primaria es 5341, en el sentido de verdor, como color reluciente, retoño. Esa es la palabra vástago, un retoño que sale de una semilla. Dice descendiente, renuevo, vástago. La palabra número 5341, natsar, raíz primaria, guardar en buen sentido, proteger, mantener, obedecer. Algo muy importante aquí, la palabra mantener. Hay una promesa dada ¿cómo se llama? A Jacob, a Abraham también. En el mal sentido, esconder, asediar, asolar, astuto, atalaya, conservar, atalaya. Cuidar, cumplir, esconder, guardar, librar, mirar, ocultar, preservar, retener, vela. Es descendiente de David, segunda de Samuel capítulo 7, verso 12 al 14. Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente. No dice a tu descendencia, dice levantaré a tu descendiente. Y lo miramos en Isaías capítulo 11, verso 1 al 3, donde dice que brotará un retoño. ¿De quién? De Isaí. Entonces dice, levantará a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. Estableceré su reino para siempre. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Mire la declaración que el Señor hace aquí por medio del profeta Natán a David. Dice, yo seré padre para él. Pero a David le da una promesa que de sus entrañas, de su interior, dice que saldrá un descendiente. Dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre, pero misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Esa declaración que el Señor hace de que yo seré padre para él, la podemos encontrar en el libro de Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2. La palabra entrañas, muy importante, y la palabra descendiente. La palabra entrañas viene de la raíz hebrea mejá, número 4578, de una raíz que no se usa. Probablemente significa ser suave, usada solo en plural,
intestinos, abdomen, simpatía, por impluralidad, chaleco, estómago, útero o de hombre. Dice de hombre. El lugar de generación, miramos que dice del vientre, del abdomen del hombre. No dice que de María. Dice corazón, corazón, entraña, intestinos, vientre. La palabra descendiente viene de la raíz hebrea yalid, número 3211, raíz primaria 3205, que es nacido. Dice que es nacido y descendiente. Raíz yalad, número 3205, la raíz primaria, tener hijos, dice. Dice que significa tener hijos, engendrar, linaje, nacer, nacimiento. La palabra linaje. Y espero que presten atención, si no hay tiempo de anotar, porque voy muy rápido, pueden volver a escuchar el video y pueden ustedes mismos estudiarlo. La palabra linaje viene de la raíz griega 4690, que es esperma. El señor Guido Rojas, o el licenciado Guido Rojas, lo puede verificar en su Biblia, o la palabra clave que él la tiene, donde la palabra linaje, señor Guido Rojas, la palabra linaje, numeral 4690, dice que significa esperma. Dice de la raíz primaria 4687, algo sembrado, derramado, esperma masculina, por impluralidad, descendencia, remanente. Dice como si se guardara para sembrar, linaje, descendencia, descendiente, semilla. Tiene otra raíz. 5 minutos. Gracias. Tiene otra palabra raíz que es espeiro. Dice fortificado del numeral 4685, mediante la idea de extender, esparcir, sembrar, sembrador, siembra. El anuncio del Mesías. Dice, por tanto el Señor, y aquí es algo muy importante, eso es de Isaías. Eso me va a tocar para el próximo tiempo, la declaración por medio de Isaías, y vamos a diferenciar la traducción. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí, la Virgen. Muy importante, tener en cuenta de que la palabra de Dios o el Antiguo Testamento no se escribió en español. Muy importante. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa, escuchen, desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Y ahí está la promesa de Isaías. Y esto tiene un cumplimiento, que es lo que vamos próximamente a tratar. ¿A qué se refiere con la palabra virgen? Que de una virgen nacerá, tomando en cuenta que el Antiguo Testamento no se escribió en español. Es un lenguaje completamente distinto al nuestro. La palabra virgen no es para un judío lo que significa para nosotros. Rodrigo, voy a concluir aquí para no quedarme a la mitad de lo demás. Así que ya le cedo el paso a Guido Rojas. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos aquí a cuadrar esto. Muy bien. Estuviste en 17 minutos 10 segundos. Y vamos entonces a pasar con el licenciado Guido. Bueno, Guido, entonces, cuando tú digas, podemos empezar. Apagamos los micrófonos, por favor. Perfecto. Listo, tú me avisas ya, de una. Listo. Bien. Entonces, bueno, escuchamos a nuestro amigo Pedro Gómez haciendo pues realce lo que son la etimología de las palabras de lo que él está hablando. Yo también aquí tengo la Biblia palabra clave.
Entonces, cuando él dice, por ejemplo, y también voy a hacerlo de esta Biblia católica, que es la Biblia de Jerusalén, la quinta edición. Si nosotros vamos al pasaje, lo voy a hacer primero en esta Biblia católica, de lo que él hace alusión en Génesis 3:15, que es lo conocido como el protoevangelio, o el primer anuncio de salvación, dice así la palabra de Dios. Después de la caída de la mujer, en relación a la serpiente, dice, enemistades pondré entre ti y la mujer. El término mujer es Isa en hebreo. Entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú el calcañar. Aquí es interesante porque el término que está haciendo alusión nuestro amigo Pedro Gómez es será, y será, como él mismo lo decía, tiene varios significados. Quiere decir semilla, fruto, cría, nacimiento, niño, linaje. Entonces hay que mirar a ver, o sea, el problema no es tanto la palabra en sí, sino la explicación exegética y qué es lo que el autor sagrado nos quiera dar a entender. Entonces ese término será, entre todos esos muchos significados, que también significa semen también, para mirar toda esa idea también, pero exegéticamente hablando es un pronombre masculino que quiere decir el linaje, o sea, el niño que va a nacer de esta mujer. Eso es lo más interesante que nosotros vemos en lo que se llama Génesis 3:15, que es el protoevangelio. De toda esa cantidad de variantes que nuestro amigo Pedro Gómez está dando, tanto la Biblia palabra clave como esta Biblia de estudio de Jerusalén, como cualquier otra Biblia, todas dan a entender que lo que hasta está haciendo referencia es al hijo que van a ser de esta mujer. Hay que identificar entonces cuál es esa mujer y cuál es ese hijo. No nos dice aquí este hijo de qué manera van a ser, que es más o menos lo que el bosquejo general que nos está dando nuestro amigo Pedro Gómez. Hasta ahí está bien, porque podría ser como él dice, que el hombre es el que engendra y la mujer es la receptora. Pero aquí estamos hablando de un propósito divino, estamos hablando de algo que sobrepasa la esfera meramente natural, estamos hablando de un hecho sobrenatural, estamos hablando del plan divino, de cómo Dios, el Padre, va a intervenir después de la caída del primer hombre y la primera mujer, de qué manera se va a remediar, de qué manera va a ser posible que eso que se perdió en el jardín del Edén por la desobediencia del primer hombre vuelva otra vez a tener sentido, él mandando a su único hijo para esa redención. Y entonces vamos también a otra profecía del Antiguo Testamento, también escrito 800 años atrás, que también nuestro amigo Pedro Gómez hizo un poco de alusión, así a grosso modo, que es la que encontramos en el capítulo 7 de Isaías, el verso 14, aquí en esta Biblia católica, pero también aparece en cualquier otra Biblia. Dice, pues bien, el Señor mismo dará una señal. No te sean que el que va a dar la señal es el Señor, el mismo que habló a la serpiente en el jardín del Edén. O sea, aquí no podemos, y es lo que de pronto le idea que la confusión de nuestro amigo Pedro Gómez, porque lo está viendo todo en un sentido natural, en un sentido de todo lo que él está hablando de todos esos personajes del Antiguo Testamento. Eso es diferente a lo que es el nacimiento del Mesías, del Emanuel, del que es Dios con nosotros. Ahí está la gran diferencia. Ahí está de pronto la confusión que nuestro amigo Pedro Gómez no ha querido entender. El Señor mismo dará una señal. ¿Cuál es la señal? Mirad, una doncella, Alma en hebreo, está encinta y va a dar a luz a un hijo que pondrá por nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese término Alma, que en la traducción griega de la Septuaginta es Betulá, es virgen. El término Alma y Betulá son palabras sinónimas, y eso hay que mirar también lo que es ya la cultura judía, su contexto histórico, cultural, religioso de ese entonces. Una mujer judía, una Alma, era una chica por ahí de unos 15, 16 años que estaba comprometida en matrimonio, está en ese momento los esponsales, y por lo tanto implicaba, de acuerdo a ese grado de lo que era la moralidad judía, que era una mujer virgen. O sea que los dos términos, tanto Alma como Betulá, tienen una relación muy directa en este mismo sentido profético que estamos hablando. ¿Cómo podemos nosotros de una vez aclarar esta confusión? O sea, que sea la propia palabra de Dios, como decía nuestro amigo Pedro Gómez, que es, de todas maneras es un libro inspirado por el Espíritu Santo, que nos traiga pues la respuesta de todo este interrogante, de todo este matiz que estamos hablando. Hay dos evangelios que hablan ya directamente de la infancia de Jesús, pero voy a tocar el que habla directamente con José, porque la premisa o lo que nuestro amigo Pedro Gómez está dando a entender es que Jesús viene de la semen, o sea, de la simiente o la semilla de José. Pero eso no lo dice la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios dice algo muy diferente, que es lo que vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1,
Y siguiente, que es cuando un ángel le avisa en sueños a José que no tema recibir a María, su mujer, con la que está comprometida. Y entonces aquí viene la primera discrepancia. Si Jesús es hijo de José, ¿por qué va a tener esa duda? ¿Por qué él piensa repudiarla en secreto? ¿Por qué él no está de acuerdo cuando María recibe el anuncio del ángel 3 meses atrás? María recibe ese anuncio del ángel. Eso lo vamos a ver de pronto. Bueno, no es necesario porque eso todo el mundo, ese texto lo conoce, donde dice María, no temas, porque lo que va a ser concebido en ti, ahí está, lo que va a ser concebido en ella, el fruto de ella, lo que está hablando Pedro Gómez, lo que va en tus entrañas, lo que va a ser, lo que va a anidar en tu propio cuerpo, ¿es por quién? Es por obra de Dios. Es el Dios el que va a actuar en ella. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Dios te cubrirá con tu sombra y el hijo que nacerá de ti será santo e hijo de Dios. Pedro Gómez utiliza mucho esa palabra engendrar, que es geneo. Geneo, engendrar, quiere decir eso, precisamente engendrar, dar vida, criar un hijo, dar a luz. Viene del término geneteis, es un auristo, que quiere decir una acción única, una vez dada y para siempre. O sea, eso quiere decir engendrar. Cuando nosotros vemos también lo interesante, todo lo que es la genealogía de Jesús en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, vemos esa palabra clave que como decía nuestro amigo Pedro Gómez, en eso también sí estoy de acuerdo, porque el que engendra es el hijo, pero también, si nosotros vamos a cualquier diccionario en griego, también va a decir que primariamente, engendrar es del hombre, pero también de una manera secundaria, también de una manera pasiva, incluye a la mujer. Y hay varias referencias que lo podemos sacar tanto de la Biblia, palabra clave, que ustedes pueden investigar también, como también del diccionario expositivo Vine, también, que aquí lo tengo, pero no lo voy a hacer porque de todas maneras esto es muy sencillo. Entonces, secundariamente también es la mujer. Pero si nosotros vamos a ver en el Evangelio de Mateo, donde habla libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá engendró a Tamar, Fares engendró a Esrón, Esrón todas esas analogías que aparecen acá, pero lo interesante es que cuando se llega al versículo 16, donde va a hablar del padre José, dice, y Jacob engendró a José, hasta ahí va bien. Ahí ese término Génesis, geneteo, que viene de geneteis, podemos decir que claro, el hombre es el que engendra, pero lo curioso del caso es que si vamos a ver a continuación, hasta ahí termina. El término engendrar, hasta ahí termina, porque dice después, y José, el esposo de María, del que nació Jesús. O sea, es claro, es evidente, todo teólogo, todo biblista, católico, evangélico, se da cuenta que Jesucristo no viene del semen de José, ni viene por una relación sexual de José María. Y aquí está. Ahora, si usted mismo sigue, si usted mismo ve el relato, dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, del que nació Jesús, llamado el Cristo. Así que total son generaciones desde Abraham hasta David, 14. Desde David hasta la deportación en Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, otras 14. ¿Pero con quién? Llegando hasta el padre José. No toca para nada a Jesús. Y lo importante del caso es que si nosotros vamos en el versículo 18, dice así, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre, porque siempre se relaciona a María como la madre de Jesús, estaba desposada con José, o sea, estaban comprometidos, no se habían casado, pero antes de empezar a estar juntos, antes de vivir en la convivencia, están en los desponsales, antes de que esa ceremonia se realizara, que era un año, se encontró encinta. ¿Por quién? Aquí mismo nos explica. El mismo Evangelio de Mateo dice, ¿por quién está encinta ella? ¿Por obra de quién? Por obra del Espíritu Santo. Eso es una cuestión sobrenatural. Es algo que no es la esfera natural de un coito de un hombre y una mujer, no, es una esfera sobrenatural. Su marido José, que era justo, y el término justo es decir que era recto, que era un hombre sabio, que era un hombre santo, era un hombre cumplidor de la ley, era un hombre en todo el sentido de la dignidad de la palabra, no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado, ¿no? Así lo estaba planeando. Claro, él se da cuenta. Su mujer, cuando recibe el anuncio del ángel, no dice absolutamente nada. Como una buena esclava, va hasta Judá, al sur, está 3 meses con su parienta, que es Isabel, la esposa del sacerdote Zacarías, del cual nace Juan el Bautista. Cuando ya nace ese niño, ya han pasado 3 meses, ella regresa otra vez a Nazaret, y es ahí donde está este relato. José ve que su
comprometida, está embarazada, y es por eso el desconcierto. O sea, José de todas maneras sabe que ese hijo no es suyo, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, vamos a ver, ¿qué es el anuncio del ángel? El anuncio del ángel en un sueño a José muy importante. Se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, ahí está el linaje de David, y no solamente Jesucristo era hijo de David, porque la sangre judía también sería por la madre. Si vamos a hablar de lo que son costumbres en el judaísmo, el hombre es el que engendra, pero la sangre viene por la mujer. Por eso es que la profecía de Génesis 3:15 está hablando de una mujer y su hijo, de su descendiente, como veíamos. El término es será, no temas tomar contigo a María, tu mujer, tu comprometida. ¿Por qué? Porque lo engendrá, otra vez el mismo término, genao, genetéis, en ella es del Espíritu Santo. O sea, lo que en ella ha sido engendrado no es por el semen de José, no es por un coito de José, aquí me lo dice, es por obra del Espíritu Santo, ¿no? Dará a luz a un hijo al que pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del Señor, por el profeta. Aquí está la misma profecía de Isaías 7:15, 7:14, pero aquí con una variante muy interesante, ya en griego koiné, en el Nuevo Testamento dice la virgen. Aquí el término alma cambia por virgen, aunque son dos palabras sinónimas. El término virgen es air partenos, concebirá y hará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y es lo interesante, aquí viene ya lo sobrenatural, aquí viene la parte divina. María, siendo virgen, concibió a este hijo Emmanuel, que ya ese es proféticamente, va a llamarse Jesús por obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que el ángel del Señor le anuncia a José, que significa Dios con nosotros. Una vez despertó del sueño José, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer, pero no la conoció, ese término conocer, Jeus, hasta que dio a luz a su hijo, a quien puso por nombre Jesús. O sea, y ahí en adelante, ahí ya está la discrepancia. Si después del nacimiento de Jesucristo, María tuvo más hijos, eso ya es una otra cuestión, eso no lo vamos a tocar acá, pero aquí también, en esa misma etimología, en esa misma cuestión morfológica, en la misma cuestión de la sintaxis, aquí también nos da a entender que José no tuvo ninguna relación sexual con María, ni anterior a cuando, hasta el anuncio del ángel anterior a eso, ni cuando la recibió, y los 6 meses que transcurren después, hasta que Jesús nació, él no la conoció, o sea, en ningún momento él la tocó ni nada. Podemos agregar más de eso porque esto es un tema completamente sencillo, es muy fácil de explicar con la Biblia. Por ejemplo, si nosotros vamos también al Evangelio de Lucas, que es también un evangelio muy importante porque también es a la par donde nos habla de lo que es los dos únicos evangelios que hablan de todo lo que fue pues el anuncio del ángel, los acontecimientos anteriores, su mismo nacimiento también. Cuando vamos a hablar de lo que es la genealogía de Jesús también, esta vez por boca no de un apóstol, sino de un discípulo, Lucas, discípulo inmediato de Pablo, también griego, pero un relato muy interesante. El Evangelio de Lucas también en el capítulo 3, verso 23 dice, tenía Jesús al comenzar unos 30 años, cuando empieza su vida pública, la edad en que los hombres justos tomaban ya responsabilidades en la comunidad, y dice, muy interesante lo que dice también Lucas, porque no solamente el testimonio de Mateo, no es solamente la profecía de Isaías 7:14, no es solamente el protoevangelio de Génesis 3:15, sino también la misma concordancia bíblica. Así se hace un estudio de Biblia sistemática. Dice, tenía Jesús al comenzar unos 30 años y, nótese lo que dice, según se pensaba, era hijo de José, hijo de Elías. O sea, según se pensaba. O sea, Jesús es hijo de José, pero según se pensaba. No en la carne, no por el coito, no, solamente en la ley, bajo la ley y bajo la humanidad, porque el hijo de Dios necesitaba alguien que lo protegiera, necesitaba un soporte tanto para él como para su madre. Entonces, ante la ley y ante los judíos, Jesús era hijo de José. Pero aquí nos da a entender, si vemos todo este mismo relato, todo este mismo relato nos dice todo lo contrario, que lo que viene por Jesús, lo que viene en María, es la gran promesa, es el gran misterio de la redención, es pues algo sobrenatural. Lo mismo, si vamos también a epístolas, para que vamos también la misma concordancia, si vamos lo que son la epístola, por ejemplo, también del apóstol Pablo también, en una de sus epístolas, en la epístola a los Gálatas, capítulo 4, verso 4 también, el mismo apóstol, vimos también el libro del Génesis, lo que era el Pentateuco, la ley para los judíos muy importante, que conformaba lo que era la Torá, la enseñanza, un profeta mayor como es el profeta Isaías, 800 años atrás, ha sido llamado como el quinto evangelio de Mateo, no solamente era
evangelista, sino también discípulo inmediato de Jesucristo. Evangelio de Lucas también, discípulo inmediato de Pablo, que en su prólogo enuncial dice que él cuidadosamente nos da todas las referencias acerca del nacimiento de Jesucristo también. El mismo apóstol Pablo en Gálatas 4 dice también, pero al llegar a la plenitud de los tiempos, ese término plenitud, pleroma, tiempos es el kairos, la plenitud de los tiempos de Dios, no de los tiempos de los hombres, el tiempo de Dios, el propósito de Dios, la salvación que viene por Dios, las alianzas que vienen por Dios, los oráculos que venían por Dios, lo mismo que Dios hace hablándole a la serpiente en el jardín, el mismo Dios que le habla a Abraham, después con su hijo Isaac, Jacob, el mismo Dios que se aparece en la zarza ardiente a Moisés, es el mismo también, es el mismo propósito, el mismo que manda al ángel Gabriel a María en forma visible en Nazaret y por un sueño a José. ¿Qué es el propósito de Dios? Dice, envió Dios a su hijo, su unigénito, ¿para qué? Nacido de una mujer y nacido bajo el régimen, bajo la ley de Moisés. Nada de una mujer, de eso lo que Pedro nos está diciendo, sí, en sus entrañas todo el proceso biológico de María, 9 meses, carne y sangre que le vienen de Jesucristo, su misma sangre también, porque es sangre también judía, también el mismo apóstol Pablo nos lo dice también en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 3 también nos lo va a decir también, para ir complementando y cerrando pues esta primera intervención, epístola también a los Romanos, capítulo 1, verso 3, también encontramos una referencia muy interesante. Dice, la promesa era relativa a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, descendiente de David, ¿según qué? Según la carne. Según la carne, descendiente de David. ¿Por quién? Tanto por su padre adoptivo José, como también por su madre María, que también era de la casta de David, no es sino que usted vea la genealogía que aparece en Lucas, referente a María, y la genealogía que aparece en Mateo, referente a José, pero que deja muy claro que él no es el que engendra a Jesucristo, no, el que engendra a Jesucristo es por obra del Espíritu Santo. Entonces, para mí es más que claro con todas estas evidencias que hemos visto, epístola a los Romanos, epístola a los Gálatas, Evangelio de Lucas, Evangelio de Mateo, protoevangelio de Génesis 3:15 y también lo que veíamos de la promesa de Isaías 7:14. Creo que es más que suficiente y más que claro esta idea que comparten no solamente los católicos, sino también todas las principales iglesias cristianas, y es lo mismo que aparece en todas las Biblias de estudio, las que tengo yo, los mismos diccionarios que está utilizando nuestro amigo Pedro Gómez. No necesito utilizarlos, pero pues cualquier persona puede investigar y se va a dar cuenta que eso es lo que realmente es la revelación sagrada. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias. Tu tiempo 17 minutos 40 segundos. Bueno, entonces en este momento vamos a pasar a lo que son las refutaciones y es el turno de Pedro Gómez. Y una pregunta, claro ¿van a ser minutos o 10, 15, no? 15 minutos, 15 minutos. Ok. Entonces, vamos a colocarte en pantalla. Perdóname. Claro, Rodrigo, que es justo que si Pedro Gómez quiere utilizar 3 minutos más de su primera intervención, por mí no hay problema, ¿no? Acuérdate que él terminó antes, ¿no? También, si él quiere también coger ese espacio de tiempo, por mí no hay problema. Gracias. Yo le contabilizo los 15 minutos cuando falten 5, le digo faltan 5, pero si él se extiende, pues le doy los 3 minutos de más, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, Pedro, entonces cuando tú me lo indiques, podemos empezar. Cuando guste. Adelante. Bueno, miramos que el señor Guido Rojas pues toca muy poco lo que son los profetas. Dios siempre anunció por medio de los profetas lo que iba a hacer. Hay algo que él toma en cuenta, dice, cuando el ángel le dice a José, no tomas en recibir a tu mujer. El matrimonio judío se conformaba o se dividía en 2 partes. La primera, el compromiso matrimonial, donde ya había un derecho legal, ya eran marido y mujer. Pero lo curioso aquí es que el ángel le dice a José, no temas en recibir. El segundo paso del matrimonio judío era mudarse a vivir juntos. Ahora, si el señor Guido Rojas me dice de que no estaban casados, entonces está llamando adúltera a María, lo cual yo no comparto. Porque irse a vivir con José sin estar casado, eso es adulterio. Bíblicamente es adulterio.
debe casarse para poder vivir juntos. Entonces miramos el primer error de aquí del señor Guido Rojas. Ahora, ¿por qué la quiere repudiar? Hay tres formas únicamente de repudiar a una mujer según la ley en el libro de Deuteronomio capítulo 22. Si mal no recuerdo es el verso 21, algo así. No recuerdo ahora mismo. La primera era cuando el hombre encontraba señorita a la mujer. Señorita son términos diferentes en el texto hebreo a en el texto griego. De hecho, la palabra partenos viene de la traducción de Nahara, de Betulá y de Alma. Las tres la tradujeron en una sola, la cual presenta a una mujer joven que no ha tenido relaciones sexuales. Le repito, señor Guido Rojas, el Antiguo Testamento no fue escrito en español, lamentablemente para usted. La Biblia Jerusalén no fue el texto original en español, por más que usted lo quiera mirar de esa forma. La palabra alma dice que viene de la raíz 59-58, la cual significa muchacha joven, sea casada, no casada, tenga hijos o no tenga hijos. Ahora, ¿por qué José la quiere repudiar? Según el licenciado Guido Rojas, que conoce un poco de raíces hebreas, pues debe tomar en cuenta de que una mujer que no podía dar a luz, se creía que había una maldición en ese vientre. Ahora, ¿por qué José la quiere repudiar si no están casados, señor Guido Rojas? ¿Por qué? Ya era su esposa. No hay ningún pecado de que ella se case o de que ellos tengan relaciones sexuales. Entonces, ok, esa es esa parte. Dice que engendrar es dar vida. Creo que al señor Guido Rojas se le escapa el libro de Génesis capítulo 2, creo que es, donde dice que el Señor formó al hombre lo formó del polvo de la tierra y dice que sopló su aliento, sopló en él y dice que el hombre fue un ser viviente. Ahí está claro. Dice que engendrar es dar vida, por supuesto. Ningún feto va a tener vida si no está el aliento de Dios. Habla también, dice que engendrar viene del hombre, pero dice dice engendrar, dice que viene del griego, pero como le dije anteriormente, el señor Guido Rojas se comió a todos los profetas, los desechó porque no conviene la raíz hebrea. ¿Para qué? Para entonces venir a un texto, a un libro que fue escrito, mas no fue hablado en griego, sino fue escrito en griego. Fue hablado en hebreo y escrito en griego. Eso debería saberlo mi amigo Guido Rojas. Me extraña. Y sobre la genealogía de Mateo, el señor Guido Rojas dice, de José, del que nace Jesús. Él solo se refuta. Él solo, como dice un hermano por ahí, él solo entrega el debate. Porque dice José, del que nace Jesús. En la genealogía, cuando viene mencionando la genealogía de Jacob, engendra a José, esposo. Hace mención de una relación entre un hombre y una mujer. Hace mención de un matrimonio. Señor Guido Rojas, usted acusa a María de adúltera o de fornicaria. Yo no lo comparto. Entonces hace mención de una relación de la cual no menciona, como miramos en el contexto, viene hablando que Julanito engendró a Julanito, Julanito a Sultanito, y así sucesivamente hasta que llega José, de la cual esposo de María, dice. Pero ¿cómo que no estaban casados? Pero ya era esposo o marido de María. ¿Qué pasa con eso, señor Guido Rojas? Usted solo ha entregado el debate, usted solo se ha refutado. Aquí hace mención y esa es la mala interpretación de la Iglesia Católica. Entonces es más fácil mostrar el nacimiento de Jesús por medio de una cultura griega que mostrarlo bíblicamente, porque esto viene de una cultura griega. Entonces dice, habla que el semen, que la palabra linaje significa semen. Otra vez el señor Guido Rojas se refuta solo. La descendencia, el linaje viene por el hombre, señor Guido Rojas. El hombre engendra. Dice de la desobediencia. La desobediencia vino por medio de la carne y por medio de la carne también la obediencia.
señor Guido Rojas, por medio de ese hombre que nació conforme a la carne, porque el Señor lo dice, lo que es nacido de la carne, carne es, señor Guido Rojas. ¿En qué momento el Señor cambia su mandamiento? Aquí no es acomodar mi religión para darle vida a un personaje ficticio. Por eso los judíos no reciben a Jesucristo como el Hijo, como el Mesías, porque viene de una cultura griega. Y eso nace en el año, creo, 325, en los concilios ecuménicos. Después, en el 400 y pico, también se hace mención de la doble divinidad, o de la doble personalidad, o del doble, a ver cómo se llama esto, de que de Jesús es 100% Dios, 100% hombre, del cual voy a hacer otro video con algún hermanito por ahí. No es el tema. Entonces, miramos que el señor Guido Rojas solo entrega el debate. Dice que la palabra Betulá y Almá viene de partenos. Le repito, señor Guido Rojas, esa es una traducción de Nahará, Almá y Betulá. Y falta también Almanaj, que eso es una mujer ya mayor, una anciana. No es el tema tampoco. Menciona la ley, señor Guido Rojas. Cuando José quiere dejar a María, es porque estaban casados. Ahora, como decía anteriormente, las tres formas de poderle dar carta de divorcio a una mujer era: si el hombre, después de recibirla, puede leerlo en Deuteronomio capítulo 22, después de recibirla, la rechaza. La palabra repudiar es rechazar, despreciar. Entonces, después de haberla tomado, la desprecia. La ley dice, y la desprecia porque dice de que no la ha encontrado Betulaj. La palabra Betulaj significa novia, una mujer que ya está puesta para casarse, señor Guido Rojas. Se lo repito, el Antiguo Testamento y todo lo que es Mateo también fue escrito en hebreo. Eran hebreos, no eran griegos los que estaban hablando ahí, señor Guido Rojas, eran hebreos. Y la palabra Betulá significa novia, una joven que está, dice que es una novia también, ciudad de estado, virgen, doncella, una joven. Pero en nuestra cultura hispana lo conocemos como virgen, o sea que es una señorita. Esa es la palabra Betulá, pero la palabra alma es una muchacha joven. Así que, señor Guido Rojas, me extraña de que usted no haya tomado esto en cuenta. Ok, la segunda forma, bueno, no he terminado la primera. La primera forma que el hombre puede darle carta de divorcio es que la tome, y si no la encuentra señorita, dice que se le entrega a sus padres. Los padres van a testificar con la ropa si era señorita o no era señorita. Si no era señorita, esa muchacha tenía que ser echada fuera de la casa de sus padres y morir. Escuche esto, señor Guido Rojas. El libro de Mateo me dice que no quería exponer a María a una muerte vergonzosa y pública. Entonces, ¿cómo es que José no la quiere exponer? O sea, que había pruebas de que María, cuando él la recibió, o cuando ellos ya eran casados, mejor dicho, que cuando ya eran casados sí hubo pruebas de que María era señorita, porque de lo contrario José podía repudiarla. ¿O será que María, lo cual yo no lo apruebo, yo no lo apoyo a usted en decir de que María tuvo otro marido antes de él? No lo apoyo. Pero después de casarse sí había derecho. ¿Por qué razón? La otra forma de repudiar, minutos. Gracias. Antes de pasar a la segunda parte de la carta de divorcio, primeramente el hombre, en esa primera parte, el hombre tenía que pagar si era mentira, 200 monedas de plata, si eso era mentira. La segunda forma era cuando la mujer era encontrada en adulterio con otro hombre, también se le daba carta de divorcio. Y la tercera forma, a ver si me recuerdo la tercera forma, la tercera era si esta mujer creo que era violada, no me recuerdo eso, lo cual no voy a mencionar. Eran tres formas por la cual se debía dar carta de divorcio. Dice que le encuentra embarazada, no le encuentra embarazada. El ángel le dice, el hijo que espera
es producto de un soplido. Dice la traducción hebrea que el ángel de Dios dice que habilita su vientre, porque era una joven que, a pesar de que estaba en su periodo, ella no podía ovular. O si ovulaba, que es lo que se cree científicamente, se conoce, el óvulo no se apega al vientre y no puede quedar embarazada. Por esa razón, José pensaba de que ella tenía una maldición en ella porque no podía dar a luz. Si la mujer el óvulo no se adhiere a su matriz, no hay nacimiento de ningún niño, señor Guido Rojas. No hay. Y se cree que hay una maldición en ella. Ahora voy a tratar de correr un poco más porque es mucho. No sé cómo el señor Guido Rojas dice que es algo tan sencillo. Me extraña y me impresiona su estudio si algo tan sencillo, porque tengo 10 páginas para compartirles, más un poco de historia que vienen siendo alrededor 15 hojas. Así que no entiendo cómo es para un licenciado como Guido Rojas que me diga que es algo tan sencillo. Dice que el hijo puede heredar el linaje por medio de la mujer. El detalle es, señor Guido Rojas, que cuando el hombre no era judío y la mujer sí era judía, ella podía darle linaje al varón. Pero como José sí era linaje de David, no cuenta el linaje por medio de María, señor Guido Rojas. Me extraña que usted estudie raíces hebreas o cultura hebrea y no sepa esto. Dice que la carne y la sangre de María, que de ahí viene. Claro, por supuesto. El Señor dice, lo que es nacido de la carne, carne es. A ver si puedo... yo perdí ya lo que tenía por acá. Y esto me llama la atención. Me llama la atención. Aquí está. No, esto es de los concilios. Durante los 21 concilios, en los 4 primeros concilios se hizo este decreto. Nunca antes los apóstoles habían hablado de esto. Mas, sin embargo, señor Guido Rojas, los apóstoles sí hablaron de la promesa a Abraham. ¿Por qué los apóstoles restaron importancia al nacimiento sobrenatural de María? Siendo más importante en este caso esa concepción virginal que una promesa. ¿Cómo es que los apóstoles ignoran esto, pero sí hacen mención de la promesa, señor Guido Rojas? Me extraña. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo, Rodrigo? Tienes 5 minutos más. Ok, 5 minutos más. Ok, no voy a poder darlo todo el tema. Señor Guido Rojas me lo puso demasiado corto. Pero bueno, antes de Jesús, habían varias religiones en las que sus ídolos paganos fueron engendrados por un dios y una mujer carnal, entre ellos Osiris, hijo de Geb. Ra nació de una virgen llamada Nut. Ahí miramos de dónde viene el nacimiento de la unión de un espíritu, como también lo encontramos, señor Guido Rojas, en el libro de Enoc, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Enoc, donde los ángeles caídos, espíritus, se metían con mujeres naturales y nacían hombres. Dice que salían hombres gigantes. Entonces también tenemos a Horus, hijo de Iris. Osiris nació de una virgen llamada Isis. Mitra, hijo de Kashyapa, nació de una virgen llamada Aditi. Krishna, hijo de Vesudeva, nació de una virgen llamada Devaki. Y son 9 ejemplos que yo tengo aquí, señor Guido Rojas. Y ahora, con la doctrina que usted practica, pues son 10 ejemplos lo que yo tengo, donde un espíritu incumple con el primer mandamiento de Dios, donde dice que el hombre y la mujer se van a multiplicar. Así de que aquí no hay ningún proceso divino en especial. La palabra de Dios se cumple. Ahora, muy importante, señor Guido Rojas. El mandamiento de Dios dice: no codiciarás la mujer ajena, no cometerás adulterio. María estaba casada con José. Si María no estaba casada con José, no se podían ir a vivir juntos. No podía porque era adulterio. Ahora, ¿será que Dios rompe con sus propios mandamientos y toma la mujer de un hombre casado? Señor Guido Rojas, me disculpa, no soy católico, pero no apoyo su doctrina, porque no considero que María sea una adúltera, una fornicaria, ni una prostituta, ni nada por el estilo.
Puedo decir de que María era una mujer temerosa de la ley de Dios, pero no voy a decir de que María era todas estas cosas, menos que tuvo relaciones sexuales con un espíritu. Eso se llama, el espíritu que tiene relaciones con un hombre y una mujer, se llama incubo y sucubos. Dice que incubus viene del latín incubus, sobre y cubre, y cubaré, yacer, acostarse. Es un demonio en la creencia y mitología popular de Europa, de la Edad Media, que se supone se posa encima de la víctima femenina durmiente. Los sucubos viene del latín sucubus, que sucubaré, reposar debajo. Según las leyes medievales occidentales, uno de los demonios que toma la forma de mujeres atractivas para seducir a los hombres, sobre todo los adolescentes y a los monjes. Entonces miramos, señor Guido Rojas, lo que usted predica. Usted está diciendo que un incubo tomó a María. Yo estoy en total desacuerdo con eso, señor Guido Rojas. No apoyo su doctrina, no lo apoyo. Por tanto, puedo con esto yo argumentar de que José, por medio de la promesa que le dio el Señor a David, anunciada por medio del profeta Natán, dice, que me queda un minuto, dice que de sus entrañas, escuche esto, señor Guido Rojas, no puede desechar una promesa de Dios. Dice que de sus entrañas, y le di la definición de la palabra entrañas, linaje, se lo di, pero usted lo desechó. Dice, de tus entrañas saldrá tu descendiente. De tus entrañas, no dice vendrá un espíritu y una virgen va a concebir. Así que, señor Guido Rojas, yo creo que este tema no es para tan poco tiempo como usted dice. De este tema hay mucho que hablar. Lastimosamente me voy a quedar corto de tiempo. Hay muchísimo más que hablar, pero señor Guido Rojas, yo no apoyo su doctrina de incubo y sucubos, lamentablemente. Adelante, gracias. Muchas gracias. Entonces, tu tiempo fue exactamente 18 minutos. Vamos entonces a pasar con Guido Rojas en su refutación. Les recuerdo que tiene 15 minutos y empecemos. ¿Está listo? Listo. Perfecto, adelante. Gracias. Bien. Bueno, vamos a responderle a Rodrigo Calvo, perdona, a nuestro amigo Pedro Gómez, como si yo hiciera una catequesis a niños de la comunión, porque es un tema supremamente fácil. No sé qué es lo que nuestro amigo Pedro Gómez no entiende, porque dice que es mi doctrina. No es mi doctrina, es la doctrina de todo el cristianismo en general, no solamente la Iglesia Católica, sino de todas las principales iglesias cristianas. Yo también conozco la cultura judía, también la he estudiado, y volvemos a lo mismo. Si nosotros vamos a ver otra vez en el Evangelio de Mateo, que es palabra de Dios, revelación divina por el Espíritu Santo, dice también capítulo 1, otra vez, verso 18, dice el origen, o sea, ¿de dónde viene Jesucristo? Origen en la carne, ¿no? Porque preexistente siempre ha existido en el Padre, como dice Juan 1:1, ¿no? Que se conocía como el Verbo. Fue de la siguiente manera: su madre, María, estaba desposada con José, pero dice bien, pero antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. O sea, esos desponsables, como nos habla nuestro amigo Pedro Gómez, evidentemente eran de un año. En esa primera etapa de ese año, ya el hombre pedía la mano a la esposa, le daba un dote al padre, ahí se había un compromiso previo, ella era su comprometida, pero todavía había un año más en ese lapso de tiempo en el cual ya empezaban a vivir juntos y ya tenían, por así decirlo, formado un hogar. Ese fue el momento en que parece historia de las Dios que interviene mandando un ángel en ese mismo periodo. Inclusive, de acuerdo a la misma ley judía, si un hijo, porque sabe que aunque es su comprometida, ya tiene esa palabra, ya ha pagado un dote, es su esposa, pero no están viviendo juntos, ella se encuentra embarazada y él quiere darle esa carta de libelo judío, que era una de las formas 22, cuando Jesucristo también en su vida pública le llevan a una mujer adúltera, decía la ley de Moisés manda apedrearla, aunque eran casos extremos. Entonces ahí mismo es donde el mismo ángel le dice a José otra vez, no temas, como dice acá otra vez, en el Evangelio otra vez,
de Mateo, en el versículo 20. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños. Le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque ¿qué? Porque otra vez lo he engendrado, genetéis, de geneo. En ella es obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es lo mismo que nosotros vamos a ver en el mismo evangelio de Lucas. Por eso quería que el evangelio de Lucas fuera también para esta otra parte. Nosotros vamos a ver también capítulo 1 del evangelio de Lucas, en el versículo 20, dice también la anunciación. Al sexto mes del embarazo de Isabel, su prima, envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen, aquí aparece el término virgen, Atenos, desposada con un hombre llamado José. Mire bien que era virgen, pero estaba desposada, o sea, está ese compromiso nupcial, ¿ve? De la casa, y la virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se conturbó por esas palabras y le preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque lo que has hallado gracia delante de Dios, vas a conseguir. Mire bien lo que le dice el ángel. Aquí no hay ninguna intervención de José. Yo no sé cómo nuestro amigo Pedro Gómez, que se va a llamar un evangélico estudiante de la Biblia, deja pasar por alto este pasaje. No tiene nada que ver con el incubo. Eso es algo que hace mucho. Eso es otra cuestión completamente diferente, que también hace parte de lo que era la tradición y los escritos apócrifos del judaísmo. Hablaban de un demonio en forma de mujer que era Lilith, que para ellos también tiene una relación muy directa con lo que fue el primer hombre con Eva. Pero entonces no sé por qué toma a colación eso de incubo, de sucubo, que eso no tiene nada que ver con lo que es la historia de la salvación. El ángel le dice: vas a concebir en tu seno y dar a luz un hijo. Mire bien que está hablando de que esa mujer, que como le dice, que estaba desposada, que estaba en ese compromiso con un hombre llamado José, el que interviene es Dios. El que va a tomar aquí las cartas y la rienda sobre el asunto es Dios. Él quiere, por su propia voluntad divina, que esta mujer, que es llena de gracia, que es bendita entre todas las mujeres, que goza del favor de Dios, manda a un ángel de nombre propio Gabriel. ¿Y para qué? Va a concebir en tu seno y dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande, llamarán el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono a David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y su reinado no tendrá fin. Ahora, mire bien la pregunta que hace María. Muy interesante, porque aquí de todas maneras se desquebraja toda la teoría que tiene nuestro amigo Pedro Gómez. María respondió al ángel: ¿cómo será esto posible si no conozco varón? O sea, el término conocer, eos, o sea, conocer, relaciones sexuales. Aunque era la comprometida José, están en ese lazo nupcial, antes de ir juntos, María todavía conservaba su virginidad. El ángel le responde: ¿de qué manera va a ser? ¿Por la semilla de José? No, Señor, no es por la semilla de José. El Espíritu Santo, no te se viene obra sobrenatural, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por eso el que van a hacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Y ahí le relata también lo que sucede lo mismo, una concesión ya también de orden natural, pero también de una mujer estéril, como era su prima Isabel, que era de edad avanzada. Y dice: mira también, Isabel, tu pariente ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el sexto mes. Dios poder concebir a una mujer estéril, como poder concebir a una mujer de una chica de 14, 15 años, la primera por una relación sexual con su esposo, Zacarías, de esta manera especial, por obra del Espíritu Santo. Aquí nos da la solución, que nuestro amigo Pedro Gómez tiene que discernir en la palabra de Dios, porque no puede llevar todo esto a un plano netamente biológico, a un plano netamente natural. Así sea, incluya todo lo que está hablando de lo que es la sociedad judía. En el versículo 37 dice: porque no hay nada imposible para Dios. Y es eso que dice María: he aquí la hágase conmigo según tu palabra. O sea, María misma sabe, asume ese mensaje, asume ese anuncio. El Espíritu Santo va a descender sobre ella, va a ser la madre de ese Mesías sin conocer varón alguno, y es lo que pasa con el relato que aparece después en Mateo. Eso no excluye que en el mismo evangelio de Lucas, en muchas partes nos diga, por ejemplo, que se reconoce que ante la ley, y como decía, y ante los hombres, ante la misma sociedad, José era su padre. Por ejemplo, un versículo muy importante es la circuncisión de Jesús, que aparece en el capítulo 2 del mismo evangelio de Lucas. El padre de familia, o sea, bajo la ley, que José era el padre de Jesús, era también el esposo de María, era el custodio, va a ser el guardián, va a ser el protector de lo que nosotros conocemos como la Sagrada Familia. Y es por eso que cuando ellos desde la circuncisión y en la profecía de Simeón, dice también algo muy interesante, dice en el versículo 33, su padre y su madre están admirados de todo lo que decía el Simeón. O sea, no se descarta acá
que el padre bajo la ley, el padre naturalmente hablando, o sea, para los hombres, no sé, pero en el plano sobrenatural sabemos que es el Dios Padre, sabemos que es por obra del Espíritu Santo. Para que no quede dudas, mire, para que no quede dudas también, un pasaje muy concreto donde podemos hablar de las dos paternidades y de la relación que tiene Dios con José en la vida de Jesucristo, es lo que aparece también en el mismo Evangelio de Lucas, ¿no? En el mismo capítulo 2, versículo 41, sus padres, ¿quiénes? Ya sabemos, José, su padre ante la ley, el mismo que lo circuncidó a los 8 días, como decíamos acá, inicialmente presentación de Jesús en la circuncisión de Jesús, capítulo 2, verso 21, cuando se cumplió los 8 días para circuncidado, se le puso el nombre José, y el que le dio el ángel a José, ¿no? Porque la circuncisión era por el padre, el que era el que mandaba en el hogar era el padre, el que era el custodio era el padre, el que guiaba a sus hijos en todo lo que era la ley, los que los llevaba a la sinagoga, a los hijos mayores y a todos sus hijos, no a sus hijas, era el padre. El que le daba una profesión a sus hijos era el padre. Por eso es que Jesucristo también es conocido como el hijo del carpintero y también el carpintero. Y cuando Jesucristo tiene 12 años, dice acá en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 41, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron, como era de costumbre, a la fiesta. Ahí pasan unos días, el mismo niño se pierde, José y María regresan en esas caravanas, porque eran viajes de 2, 3 días, a Nazaret, en el norte, pero cuando vuelven otra vez, cuando José y María se percatan de eso y vuelven otra vez a Jerusalén, dice en el versículo 48, cuando lo vieron, quedaron sorprendidos, su madre, sorprendida de que él estuviera conversando con los tutores de la ley, y ella le dijo, hijo, la única persona que tiene la autoridad en el plano natural de llamar hijo al Hijo de Dios, a Jesucristo, al unigénito, la única que tiene una relación directa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo es María, como lo decíamos también. El Espíritu Santo desciende sobre ella, el Padre la cubre con su sombra y el Hijo que van a nacer de ella, de sus entrañas, de su seno, de esa gestación de 9 meses, será llamado Hijo de el Santo de Dios. Por eso es que María tiene la autoridad 2 años después de encontrar a su hijo, no sabe bien esas cosas porque es su mente humana, no es la mente divina de Dios, pero lo único que se da cuenta y en ese amor materno de decirle, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre, ¿quién tu padre? Pero ¿qué respuesta? Él les dijo, ¿y por qué me buscáis? ¿No sabéis que yo debo estar en qué? En la casa de mi padre. Pero ellos no entendieron completamente nada, pero Jesús volvió con ellos a Nazaret, vivió sujeto a ellos, su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de la gente. Tan es así, porque eso es oculto, las cosas son ocultas ante Dios, solamente que sabe esos designios son María por el anuncio del ángel y José por el sueño. Por eso es que Jesucristo cuando empieza su vida pública, es muy importante cuando Jesucristo empieza su vida pública y tiene 30 años de edad, dice, Jesús de Nazaret, gracias, Jesús vino a nacer donde se había criado y entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado, lo mismo, lo que decíamos, la misma costumbre judía de que el padre circuncidara a su hijo, de que fuera con sus papás a la Pascua, en la sinagoga, todas las costumbres de la ley mosaica, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desarrollando el volumen halló el paso donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, o sea, ungimiento Cristo, para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia al Señor. Entonces enrolló el volumen, volvió al ministro, se sentó en la sinagoga y todos están fijos en él. Comenzó pues a decirle, hoy se ha cumplido estas escrituras en medio de vosotros. Todos ellos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y de la seguridad de que hablaban. ¿Por qué? Lo que dice en el versículo 22 es muy importante, porque la gente se preguntaba, ¿pero no es este el hijo de José? O sea, ante la ley, ante los hombres era el hijo José, ante Dios, ante sus planes divinos, ante sus decretos proféticos, ante toda la relación del Antiguo Testamento. El señor Pedro Gómez decía que no hablaba de oráculos, pues ¿qué le parece poco el mismo Isaías 7:14? ¿Qué más profecía quiere de Isaías 7:14 en relación al protoevangelio de Génesis 3:15? En todo lo que estamos hablando de los planes divinos de Dios mandando a su unigénito, se encarna por medio de María y José es el padre ante la ley, es el padre ante los hombres, el que lo circuncida, el que viaja con su
con su esposa a la Pascua, el que viaja con su hijo a Nazaret, de Belén hasta Egipto y de regreso. Voy a terminar eso ya que me acordé, se me había olvidado que también, si nosotros vamos a ver también, en el mismo Evangelio de Mateo también deja muy claro esa relación directa y hace la diferencia entre lo que era José y lo que sea Jesucristo cuando decía, tengo que estar en las cosas de mi Padre. Dice en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, cuando el mismo rey Herodes quiere mandar a matar al niño, otra vez se le aparece un ángel a José, el custodio, el patrono, el guardián, el esposo de María y el esposo ante Jesucristo, ante la ley. Entonces le dice, entonces Herodes llamó aparte a los magos y gracias a sus datos pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después envió a Belén con este encargo y indagar cuidadosamente sobre este niño. Cuando lo encontréis, comunicadme todo eso, ¿no? Cuando él mismo se da cuenta que los magos se van por otro lado, un ángel, el versículo 13, se le aparece en sueños a José y le dice, mire bien lo que le dice el ángel, prepárate, toma contigo ¿a quién? Al niño y a su madre, mire bien, al niño y a su madre, no a su hijo, sino al niño, a su madre y huye a Egipto, y estarás allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se preparó, tomó de noche al niño y a su madre, no te enseño otra vez lo mismo, tomó al niño y a su madre. O sea, el mismo Evangelio de Mateo hace la diferencia en que ese niño no es de José, sí es el hijo de María, por eso es que María es la madre de Jesús, por eso es que María le puede decir, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Cuando pasa todo este acontecimiento y ya el rey Herodes muere, vuelve a decir otra vez en el versículo 19, muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció otra vez, ya habían pasado unos 2 años más o menos, en sueños a José en Egipto y le dijo, prepárate otra vez. ¿Por qué? Prepárate contigo, toma otra vez al niño y a su mujer y vete a la tierra de Israel, pues ya había muerto los que querían atentar contra la vida del niño. Él se preparó, tomó consigo ¿a quién? Otra vez al niño y a su mujer. ¿Sí? ¿Sí? Siempre aparece esa misma distinción. Y entró en la tierra de Israel, pero al enterarse de que Lado reinaba en Judá, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, así que se avisó en sueños que se retirara a la región de Galilea y fue a residir a una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y es en Nazaret donde la gente que está oculta de todo es una pequeña comarca de unos 300 habitantes, siempre identificaron a Jesucristo como el hijo de José, como el hijo del carpintero, y llevó una vida normal en la sinagoga, en sus viajes con sus padres a la Pascua, y ya a los 30 años que empieza su ministerio público, y es donde él mismo ya se revela y se da a entender de que es el Mesías, es el ungido, es el consagrado. Cuando es bautizado, el mismo Dios desde el cielo, el Padre dice, este mi hijo amado, quien tengo las complacencias. Lo mismo en el monte Tabor, lo mismo en el templo de Jerusalén, y lo mismo cuando está en la cruz, cuando dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ya para esa época, cuando Jesucristo empieza su vida pública, ya José no es mencionado, da a entender de que él ya había muerto, pero sí está presente María, porque el papel de María es mucho más importante que el de José. Presagiada en Génesis 3:15, en Gálatas 4:4, en Isaías 7:14, en la vida de Jesucristo, la única persona que estuvo con Jesucristo desde que nace en la cuna de Belén hasta que lo ve morir en la cruz de Jerusalén. Y con eso termino esta intención, que es solamente pasado en las escrituras y que pues es lo que nosotros los cristianos creemos. Gracias, Rodrigo, y también gracias a nuestro amigo Pedro Gómez pues por este coloquio y poder haber dado a conocer cada uno nuestras opiniones. Adelante, Rodrigo, para la despedida final. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Y pues bueno, pasamos a la despedida. Una pregunta, Guido, ¿no habíamos acordado aquí 5 minutos finales? Pues yo lo que tengo si quieres dar 1 minuto de presentación, 20 de exposición, 15 de refutación y 1 de despedida. ¿Quieren agregar 5 minutos? No, Rodrigo, no pasa absolutamente nada. Si Pedro Gómez quiere sus 5 minutos, con mucho gusto yo se los doy. No, si no es abusar de tu tiempo, por mí no hay ningún problema. Claro, claro. Lo que tengo yo que decir ya lo dije. Pero si Pedro Gómez quiere concluir 5 minutos, adelante. Yo ya no voy a decir absolutamente nada más. Gracias. Los primeros 2 minutos de tu intervención no se escucharon bien, hubo problemas de transmisión, o sea que si pudieras de pronto tomarte 2 de esos 5 minutos para repetirlo primero, porque a veces se te entrecortaba un poquito la transmisión, pues también te los puedo dar para que quede bien completo. Sí, lo que pasa es que estoy teniendo... Bueno, entonces sí, los voy a tomar ahorita para que Pedro Gómez concluya. Estoy teniendo problemas de transmisión. Lo que quise decir en esos 2 minutos iniciales más o menos era que, otra vez retomando lo que Pedro Gómez nos estaba diciendo, otra vez del Evangelio de Mateo, lo mismo que dice, ¿no? Cuando el ángel se le aparece en sueños a José,
otra vez lo dice el Evangelio de Mateo. Vamos a mirar otra vez. Gracias. ¿Quieres que lo hagamos ya o esperamos a que... Sí, no, yo termino estos 2 minutos y después Pedro Gómez que concluya. Gracias. Bueno, dice, el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba esposada con José, pero antes de empezar a vivir juntos se encontró encinta por el Espíritu Santo. O sea, yo entiendo también todo ese mismo proceso, o sea, es muy normal. Esto sí lo vamos a ver desde la cultura judía. O sea, José estaba comprometido con María. Se le podía llamar esposos, pero no vivían juntos. O sea, en el lazo de 1 año de tiempo que se hacía ese compromiso, José pagó un dote al padre de María. Se podían mirar, podían visitarse, pero no convivir juntos. Eso es lo que ocurre en el momento en que están desposados, están comprometidos, y antes de casarse legalmente, cuando Dios interviene y manda al ángel, es lo que pasa. Ahora, si de acuerdo a las mismas leyes judías, si un novio embarazaba a su esposa, ese hijo, aunque no están todavía en ese mismo compromiso, era legal. Pero José, él ve de que María está embarazada porque ella viaja a los cerros de Judá. Pues cuando regresa y la ve que está embarazada, él mismo sabe que no es su hijo, y es por eso que él dice que pensaba repudiarla en secreto, repudiarla, era darle una carta de divorcio en el cual él se la entregaba al padre, le devolvían el dote y no pasaba absolutamente nada. Eso es en sí, y lo que aparece también, que usted lo puede mirar en Deuteronomio, capítulo 22, verso 20. En casos extremos podía haber una lapidación. José no quería eso, porque especifica muy claramente el Evangelio de Lucas que él era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre cumplidor de la ley. Él se da cuenta que ese hijo no es suyo, pero tampoco quiere hacer un escarnio público, no quiere avergonzar a María y no quiere llevarla hasta esos extremos. Y por eso es que comparamos también con el Evangelio de Lucas, donde el anuncio del ángel es donde interviene también, nos dice todo ese acontecimiento que ya es por obra del Espíritu Santo. Eso es más o menos la idea que tenía entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a Pedro Gómez. Y si él quiere sus 5 minutos de conclusión, adelante. Sí, claro, por supuesto. Gracias, Guido, por los 5 minutos. Pensé que era justo 5 y 5, pero gracias. Así que cuando Rodrigo diga. Ok, perfecto, Pedro. Puedes iniciar ahora mismo. Ok, gracias. Primeramente, el señor Guido Rojas al inicio de su exposición habló de Génesis 3:15. Ahora le voy a recordar al señor Guido Rojas que en el libro de Isaías capítulo 2, verso 3, dice que de Jerusalén saldrá la palabra. Dice que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. El verbo salía de Jerusalén. Si vamos al libro de Gálatas capítulo 26, el Señor dice, o Pablo dice a esa congregación de los Gálatas, dicen que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, la madre de todos nosotros. Habla de una ciudad, de un reinado, señor Guido Rojas. No habla de María en ningún momento. Como le dije a una señorita por ahí, a menos que María se llame María Jerusalén o se le cambie en algún momento el nombre. Únicamente así podría entender de que habla de María. Ahora, el señor Guido Rojas habla de la palabra partenos. La palabra partenos, y le repito, señor Guido Rojas, viene de la traducción de Alma, Nara y Betulá. La escritura, los antiguos, los profetas no hablaban griego, señor Guido Rojas. ¿Sería posible que pueda analizar esto? Los antiguos no hablaban griego, hablaban hebreo. ¡Qué mal por usted! También hace mención, no me habló nada de los dioses paganos. ¿Por qué? Porque no conviene. No conviene hablar de la relación de espíritus con mujeres. No conviene. Por supuesto, tiene que omitirlo. Dice que en la primera parte del matrimonio se podían ver, por supuesto. De hecho, esa era una de las partes, señor Guido Rojas, por la cual, no, eso no era una de las partes, perdón. Una de las razones por lo cual se cree de que Jesús es padre de José, es porque José era un hombre mayor que María. Incluso se cree que los hijos que se mencionan de María eran de otro matrimonio también. Eso usted lo sabe perfectamente. Entonces, José, por ser mayor, tenía derecho a tomar por mujer a María. Ahora, ¿por qué dice que si era un hombre justo? La palabra justo significa recto, correcto. Un hombre que asume las consecuencias. Eso es lo que dice. Pero a ver, ¿cómo que yo voy a ser justo? Si ese muerto no es mío, ¿por qué yo tengo que presentarme como justo?
No, ahora, si yo cometo el error o yo quiero repudiar a esa mujer por alguna razón y por ser justo me detengo, entonces otro punto, señor Guido Rojas. Así que usted solo se ha refutado completamente en todo. Habla de la palabra cubrir. Señor Guido Rojas, el Salmo 91 dice: el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habla de cubrir, de una posición erguida, de protección. Ahora, si va a la raíz de la palabra cubrir, que es episquiazo, del numeral 1982 del griego, si vamos hasta la raíz primaria y la segunda, dice que la palabra cubrir, dice que es penetrar bien, señor Guido Rojas. No le enseñaron a estudiar la raíz de la palabra. Ahora, si vamos a la raíz anterior, dice que significa posición erguida y proteger, guardar. Tenemos para eso el libro de Éxodo capítulo 40, verso 3, donde el Señor dice: pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Tuvo relaciones sexuales el velo con el arca, señor Guido Rojas. ¿Se da cuenta? La palabra conocer, ¿qué es la palabra conocer? Dice que llegar al conocimiento. Dice, a ver, ¿dónde está? Dice que es aplicable como eufemismo, que se puede aplicar como dormir con una persona del sexo opuesto, refiriéndose a un hombre, o sea, a un hombre o una mujer. Esa es la palabra conozco. Ellos no dormían juntos porque no vivían juntos, pero ya se conocían y José tenía el derecho. ¿Por qué razón? Por ser un hombre mayor. Si usted estudia la cultura judía, tiene que saberlo, señor Guido Rojas. Ahora, si vamos, tengo que apurarme, voy a leer rápido el libro de Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice, esta es traducción del hebreo al español, lo más cercano al hebreo al español. Dice, esta es la forma que el nacimiento de Yeshua se llevó a cabo. Cuando su madre Miriam estaba comprometida con Joseph, antes de que ellos se unieran, se halló de que su vientre fue habilitado por la obra del Ruach HaKodesh para concebir. Como dice Isaías 7:14, Joseph, su hombre, oís, que dice que era un hombre justo, que era habilidoso en todo tipo de trabajos en madera y piedra, y en ese mismo día el melaj Gabriel se le apareció en sueño a Joseph y le dijo: sé bendecido, Joseph, tú has sido escogido para el cumplimiento de las palabras dichas por Elohim. ¿Por qué, señor Guido Rojas? Porque se le dio una promesa a su padre David. Quiero que le quede claro eso. Por eso fue bendito José, porque fue el elegido para el cumplimiento de la promesa a su padre David. Tiempo. Vale, te di 26 segundos más de los 5 minutos. Gracias. Creo que no haya problema por ese tema. Y bueno, no sé. Creo que voy a hacer uso de mis 5 minutos, Rodrigo. Vale. Oye, sí, pero, oye, Guido, pero no era un tema súper fácil. ¿Y qué pasó? Bueno, adelante, Guido, es lo justo, lo reconozco. Adelante, Guido. Adelante. Rodri, si quieres, por favor. Ya con esto sí termino. Gracias. Bueno, voy a a ver rápidamente lo que nuestro amigo Pedro Gómez está diciendo. Bueno, yo no sé por qué como estoy teniendo problemas con la transmisión, yo sí hablé de que él está hablando de incus y de sucus, bueno, eso es verdad. Eso es una cuestión que hace parte también tanto en el medievo, también en la época de las brujas y todo eso, como también en la misma tradición judía, que no es parte de lo que era la Taná, o sea, el Antiguo Testamento. Inclusive se pensaba que un demonio en forma de mujer, que se le da el nombre de Lilith, también había tenido relaciones sexuales con Adán, pero eso hace parte pues de leyendas, hace parte de algo que no es propiamente la revelación divina. Entonces, por ese lado, sí, porque está poniendo en tela de juicio que el Espíritu Santo es el que engendra a María, como decía claro en el Evangelio de Mateo. Ahora, él está diciendo, bueno, eso no lo dice la palabra de Dios. El del levirato, cuando un hijo mayor no dejaba descendencia, su otro hijo, su hermano. Perdón, Guido, se te congeló cuando hablaste de Lilith. Entonces, por favor, retoma. Acabo de parar el cronómetro y adelante nuevamente. Gracias. Así que me disculpan, pero es que estoy teniendo problemas aquí en
donde vivo por la señal. Sí, decía que Lili es parte de lo que es un demonio en forma de mujer que se cree o se suponía que había también tenido relaciones sexuales, que los hijos o la prole de Adán no eran directamente por Eva, sino eran por Lili, un demonio en forma de mujer. Eso y de los incubos y de los súcubos, también en la Edad Media, eso es parte pues, de las mismas leyendas y de la misma idiosincrasia de aquel entonces. Pero, por ejemplo, era un hombre mayor, eso no lo dice la palabra de Dios. Lo que era en la sociedad judía, se casan de 14 y 15 años y los hombres entre 20 y 22 tan que se necesitaba de un hombre en todo el vigor de su juventud para darse cargo de una mujer y un niño, en todo lo que fuese niño. Es mera hipótesis pensar pensar que José era un hombre mayor. El que diga que sea un hombre viudo y que tenía otros hijos no es parte de la tradición de la Iglesia Católica, sino es parte de lo que es lo que piensan la Iglesia Ortodoxa. Eso también es solamente especulativo. No dicen solamente que María estaba juntos, estaban en ese, y antes de ir juntos, o sea, no nos dice que José es un hombre mayor, ni que estaba haciendo uso del levirato, o sea, casarse porque pronto era un hombre viudo, nada de esas cosas, nada de esas costumbres. Excelente. Perdóname, Guido, pero tienes muchos problemas de transmisión. Nada que ver, ni que era mayor, ni que tenía hijos anteriores, eso tampoco pues hace parte de la tradición. No va. Guido, permíteme un segundo, te recomendaría que apagues la cámara a ver si fluye mejor el audio. Sí. Apaga la cámara a ver si fluye mejor. Porque no se te pues, Rodri, pues sí, lastimosamente. Intenta apagar la cámara. Sí, yo sé que esto. No, Rodri, más bien déjalo así. Habla, a ver. Ya la apagué. Listo, ahora sí. Dale. Ahí de pronto sí. Sí, mejor. Bueno. Mucho mejor. ¿Qué se alcanzó a escuchar? ¿Qué se alcanzó a escuchar? Se alcanzó a escuchar que lo de que José era anciano era parte de la tradición ortodoxa y era, pues, no era nada doctrinal. Sí, era más. Sí, claro, lo que estoy dando a entender es que de acuerdo a la costumbre judía, lo que sí era establecido es que los hombres se casaban más o menos entre 20 y 22 años y las mujeres entre 14 y 15 años. Se da a entender de que José era un hombre joven por todo lo que sucedió, imposible, o sea, tampoco habla de que en todo ese mismo proceso, lo que es la huida a Egipto, regresar a Egipto, lo que es el viaje a Jerusalén, después cuando 12 años no se mencionan a más hermanos mayores de Jesucristo, o sea que eso es hipotético, eso es una leyenda, eso no es parte por lo menos de la tradición de la Iglesia Católica, ni que José y María han tenido más hijos, aunque ese no es el tema, nosotros no pensamos eso, entonces que por ese lado, todo eso es especulativo, de que si José era un hombre mayor, no, eso todo eso es especulativo, no tiene nada que ver, ni tampoco con lo que era la ley del levirato, que era cuando un hijo mayor moría sin dejar descendencia, su próximo hijo también asumía esa responsabilidad para darle prole. En este caso, el Evangelio, ni el Mateo ni el Lucas hablan eso. Solamente dice que María estaba comprometida con José y antes de vivir juntos fue que sucedió todo lo que fue la concepción y que el mismo José se da cuenta de ese hecho, quiere repudiarla, quiere dar acta de libelo, que era lo que se acostumbraba para romper el compromiso, pero Dios interviene otra vez en sueño y le dice: José, no temas recibir a María, porque todo esto es obra del Espíritu Santo. Ante la ley y ante los hombres, José fue el Padre de Jesucristo, el mismo que lo circuncidó y el mismo que viajaba con María a las fiestas de la Pascua. Eso es más o menos lo que quería ya para finalizar. Gracias, Rodrigo, y gracias a Pedro Gómez, y entonces ya vamos con la despedida final. Rodrigo, no hay audio. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es la despedida. Ya vamos a darle el paso a Pedro Gómez. Tienes un minuto. Adelante. Ok, bueno, gracias Rodrigo Calvo por haber sido partícipe o mediador de este diálogo
Como lo dije al principio, esto no era con el propósito de ganarle a Guido Rojas o dejarlo en ridículo. No sé sus intenciones, él lo sabrá, por lo menos por mi parte, no es el propósito. Siempre he dicho de que estos son estudios. Yo no digo que esta es una verdad absoluta, la verdad la tiene Cristo. Es únicamente Cristo el que tiene la verdad y a él sea toda la gloria y toda la honra. Gracias a Guido Rojas, pues por animarse a tocar este tema y dejar a un lado los ataques y llegar al propósito para lo que deben de ser los foros, no para insultos, sino para este propósito. Así que, Guido Rojas, te agradezco, aunque hubieron muchos insultos y burlas antes del debate, pero te comportaste, como tú dices, a la altura. Y te agradezco por este tiempo, por tu respeto de Rodrigo Calvo, que en otros videos siempre me está molestando. Pues muchísimas gracias también, Rodrigo, por prestar tu canal y por el respeto que me merezco, como te mereces tú y como se merece Guido Rojas también. Gracias, Rodrigo, y gracias a los que están también mirando y compartiendo. Vale, Pedro, muchísimas gracias por tu participación y vamos a pasar con el licenciado Guido. Adelante, Guido. Gracias. Bueno, no voy a prender la cámara para que no ocurra lo mismo. No, igual. Pedro Gómez sabe que lo estimo, nos conocemos de mucho tiempo atrás, hemos tenido pues muchas disputas en el orden bíblico y teológico, pero bueno, se llevó a buen término este debate, este compartir, cada uno da su exposición. Felicito de todas maneras a Pedro Gómez porque pues tiene muy buen material y ha dedicado mucho tiempo a la exposición de él, sobre todo porque es muy valiente, porque él mismo sabe que esa doctrina que él está dando a entender se ha ganado mucha rencilla, no solamente católicos, sino también de evangélicos, pero pues él se mantiene firme porque piensa en conciencia que lo que él está diciendo es lo que realmente es. Entonces eso también lo valoro y también lo invito a que siga escudriñando las Sagradas Escrituras. También a Rodrigo Calvo, porque este debate no se iba a hacer inicialmente en este canal, pero se llegó a un acuerdo final gracias a la disposición siempre de Rodrigo. Me siento en casa por su amabilidad, por su gentileza. A todas las personas también bendiciones en el nombre de Jesucristo y me despido de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Adelante, Rodrigo. Vale, Guido, muchísimas gracias. Gracias a todos y bueno, muchas gracias por su atención. Ustedes saben que al final, pues ustedes son los que sopesan los argumentos de parte y parte y toman la decisión. Sumen, resten, multipliquen, dividan y saquen sus conclusiones. Agradezco la presencia de Pedro Gómez, bienvenido a este canal, a la presencia de Guido, por tenerme en cuenta para formular este debate, ya que no se pudo realizar en este canal de Guti Guti. Y pues vamos entonces a dar por finalizado el debate. Si le gustó el debate, dele manito arriba y compártanlo. No siendo más, les deseo feliz noche, feliz comienzo de semana y bueno, que el Señor les bendiga y que viva Cristo Rey. Bye. Amén. Bendiciones.